Desde Zapopan, Jalisco, todos somos Hunters. Hola, están viendo el Top 5 de Mad Hunter Channel. Gracias al auge que tuvo el video de los Caballeros del Zodiaco, hoy les voy a mostrar las 5 figuras más raras y buscadas de Saint Seiya. Antes de comenzar, quería agradecerles todos los comentarios que me dejaron en el video pasado con sus anécdotas sobre esta saga tan increíble. Desde el Hunter que metía al Caballero Cisne al congelador hasta el que se fabricó su propia armadura usando la batería de ollas de su mamá, son lo máximo, mis Hunters. Volvamos a elevar nuestro cosmos al máximo con este Top 5. ¿Están listos? Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque. En el número 5 tenemos el Coliseo. Hecho por Bandai en 1987, fue fabricado en Japón para el mercado asiático y en Tailandia para el mercado europeo. Una reliquia de display perfecta para recrear las míticas batallas. En la caja se presentan los 5 caballeros de bronce con sus primeras armaduras, también 6 dorados y 3 de acero. La desventaja es que no incluía figuras, pero contiene un cassette en el cual se narra la mítica pelea entre Pegaso y Dragón en el torneo galáctico. El diámetro de este coliseo es de 50 centímetros y al centro podemos ver que tiene el hexágono de pelea. Como los fanáticos de esta saga ya lo saben, aquí es donde comenzó todo, así que eso lo vuelve una pieza icónica del coleccionismo. Podemos ver por adelante y por atrás que el arte de la caja es magnífico. Creo yo que por motivos de tamaño y costos de importación, esta pieza no fue distribuida en varios países. Una belleza como esta está valuada hasta en $500. En el número 4 tenemos la armadura de Odín. Fue hecha en 1988 y sus características permiten que casi cualquier figura de la saga la pueda llevar puesta. Está hecha de plástico en su totalidad, pero eso no le quita ningún valor porque es una de las joyas de la corona de Saint Seiya. Está documentado por catálogos que solo se hicieron 12.600 piezas. Nunca estuvo a la venta, solo la podías obtener por la promoción que hizo Bandai por correo en Japón. Lo que más valor le da a esta pieza es si la llegas a encontrar sin armar en el árbol original. Dentro de la caja podías encontrar esta nota de agradecimiento de parte de Bandai. Esta promoción sirvió para introducir la saga de Asgard y mostrar a los caballeros de bronce con sus nuevas armaduras. Deben estar muy atentos porque existe un bootleg taiwanés bastante bien hecho de esta armadura y a veces lo quieren hacer pasar como el original. Esta belleza nórdica en perfecto estado se vende por $700. En el número 3 tenemos la armadura falsa de Sagitario. Esta chulada fue hecha en 1987 y me encanta porque es mi signo zodiacal. Su producción fue solo de 10.000 piezas y la única manera de adquirirla fue también por el correo con los cupones. Lo interesante de esta armadura es que es el primer diseño, no tiene las alas y se la puedes poner a casi cualquier caballero. Está hecha de plástico cromado y ya montada se ve espectacular. Entre los originales, los bootlegs de Taiwán y las reediciones se vuelve difícil identificarlos, pero si estudiamos podremos diferenciarlos. Hay muy pocos ejemplares de esta pieza, pero si te llegas a topar con una, seguro vas a pagar alrededor de $800. En el número 2 tenemos los caballeros negros. Hay dos tipos de caballeros negros. Los más raros son los que regaló Bandai en una de sus promociones en los 80s. Estas figuras fueron repaints de la segunda versión de la armadura y nunca aparecieron en el anime. Venían en unas cajas blancas con negro bastante simples y se dice que su producción fue únicamente de 10.000 piezas en total. Esto las hace muy escasas y ultra buscadas. Los que disfrutamos de la caricatura podemos recordar que la aparición de los caballeros negros fue cuando estos roban la armadura de Sagitario dirigidos por Ikki, pero nos podemos dar cuenta que las armaduras son la primera versión a diferencia de las que les estoy hablando. Estas figuras con la armadura B1 en color negro también existen, pero no se cotizan tanto. Un caballero negro vintage de la promoción de Bandai se valora por arriba de los $1.000 y un poco más en el caso de Dragón o Pegaso. Y en el tan esperado número 1, el Patriarca. Esta reliquia de la arqueología moderna se dio en un sorteo organizado por Bandai. Su producción limitada de 14.700 piezas la vuelve una de las más grandes joyas del coleccionismo. Esta figura llamó tanto la atención gracias al prototipo que aparece en la parte trasera de las cajas. Varios pensarán que el color de la túnica no es el correcto porque en el anime era blanca, pero es que esta versión está inspirada en el manga. A mi parecer el color rojo le da más carácter, pero tengo sentimientos encontrados porque también me hubiera gustado que fuera idéntico al de la serie. La figura toda negra se ve súper agresiva, pero creo que le da el punch que tenía el personaje en la caricatura. Sí, soy un dios.
También hay bootlegs taiwaneses de esta figura, pero el que vale la pena tener es el Full Metal, por sus variantes y obvio por las partes metálicas. Este Holy Grail es bien peleado por los coleccionistas y alcanza sumas hasta de $1,500. Existen más figuras raras en esta línea de juguetes, tales como los caballeros con armadura dorada, las versiones regulares de armadura negra y las cajas de Pandora que regaló Bandai. Seguiré cazando más Greales de estos para mi colección y espero ustedes también lo hagan. Díganme cuál fue su favorito de este top, el mío fue el número 1. Cada vez somos más Hunters, ya estamos por llegar a los 100,000. No olviden suscribirse al canal y compartir este video. Suerte en la cacería, están viendo Mad Hunter Channel.